Muy buenos días. A nombre de la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética, la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur y la Universidad de la SUAY, saludamos esta mañana a quienes nos acompañan en el último día del seminario denominado Proyectos fotovoltaicos con nuevas regulaciones, tanto expositores como participantes. Solicitamos de favor apagar los micrófonos para evitar interrupciones en las intervenciones y les recordamos la importancia de cambiar sus nombres de usuarios a fin de registrar su participación en este seminario. Al final del evento también se realizará una fotografía de todos quienes han participado, por lo que se solicita que al final enciendan sus cámaras para realizar capturas de imagen y tener constancia de la importante y masiva participación en este seminario. Para dar inicio con esta jornada, vamos a dar la bienvenida al ingeniero Heriberto Hidrobo por la comisión organizadora. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Angélica. Un muy buen día para todos. Estamos dando inicio al último día del seminario que, como lo dijo el señor rector de la Universidad de la SUAY cuando lo declaraba inaugurado, esperamos que sea la semilla para un avance sostenido del uso de esta tecnología y especialmente de este tipo de energía renovable. Asimismo, esperamos que haya resuelto varias inquietudes, pero a la vez haya generado otras tantas que nos impulsen a seguir trabajando en su desarrollo. Como comisión organizadora, agradecemos vuestra participación y estamos seguros que las exposiciones que se desarrollarán a continuación estarán a la altura del interés despertado en este seminario. A primera hora, el ingeniero Sergio Zambrano, funcionario del Departamento de Estudios Técnicos de la Centro Sur y cuyos campos de interés están relacionados con interoperabilidad, abordará el tema implicaciones entre sistemas fotovoltaicos y la red eléctrica. Y luego, el ingeniero Sergio Hurtado, experto en integración de sistemas fotovoltaicos en redes, disertará electrónica de potencias en sistemas híbridos. Bienvenidos a esta última jornada. Gracias. Agradecemos la intervención del ingeniero Heriberto Hidrobo. Les recordamos a todos los participantes que los mensajes de su registro de asistencia deben ser enviados en mensaje directo a Mónica Rojas. Y las preguntas que tengan ustedes para cada uno de los expositores deberán ser enviados de igual manera en mensaje directo a Francisco Vázquez. Nuestra primera exposición del día de hoy estará a cargo del ingeniero Sergio Zambrano, quien nos presentará el tema Implicaciones entre sistemas fotovoltaicos y la red eléctrica. Bienvenido, ingeniero. Buenos días. No sé si está viendo la presentación. Sí, ingeniero, solamente si nos ayuda poniendo en modo presentación. Perfecto. Ahí tal vez. Ahí está bien, ingeniero. Bien, en primer lugar, agradecido por la invitación a este seminario. Creo que están todos los actores. Ha sido de bastante interés. Espero también compartir con ustedes este tema que me toca a mí. Bien, entonces le hemos llamado implicaciones entre sistemas fotovoltaicos y la red eléctrica. El enfoque es desde el lado de la empresa de distribución. Ok, la agenda que tengo preparada es la siguiente. Una introducción, después abordaremos el tema de capacidad de alojamiento y estudios de conexión, algo de flexibilidad operacional, sitios para proyectos solares fotovoltaicos, esto como un tema de investigación y al final unas conclusiones. Bien, empezamos con la introducción. Bueno, la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, ¿quiénes somos? Nuestra misión es suministrar el servicio público de energía eléctrica para satisfacer las necesidades de la sociedad, cumpliendo estándares de calidad con responsabilidad social, ambiental y económica sobre la base de la gestión del talento humano e implementación de nuevas tecnologías. Importante resaltar el tema de calidad aquí en este tipo de proyectos, ¿no? Estamos ubicados en la ciudad de Cuenca y ahí cifras redondas. Aproximadamente tenemos un poquito más de 3.000 clientes con microsistemas solares fotovoltaicos, esto en la Amazonía, el sistema de Morona Santiago. Y en nuestro edificio matriz tenemos un generador, ahí la imagen de la
izquierda de 30 kilovatios que está operando desde el año 2014 y certificado punto verde. Bien, información de servicios que tenemos en nuestro portal web. Entonces ahí tenemos un proceso resumido de la generación distribuida para autoabastecimiento. Ahí están los Sergio, perdón un requisitos. ratito. Sí, Sergio, está adelante. viéndose en la pantalla la imagen de las notas. A ver. Estoy con la... Está como dividida la pantalla. Está viéndose la pantalla del presentador, ¿no? Y no la... Exactamente. A ver. Allí está bien. Ah, pero al poner presentación. Perfecto. Ahí tal vez. Sí, sí. Bien, entonces les comentaba que la información en el portal web de la página de Centro Sur tenemos algo resumido del procedimiento y justamente aquí está la información de contacto para los interesados en este tipo de proyectos, ¿no? Bien, voy a iniciar con la evolución de la red eléctrica, cómo estamos. Probablemente esta imagen hace algún tiempo atrás, cuando empezamos con algunos proyectos de modernización, era un sueño, ¿no? Actualmente estamos muy próximos a tener esto de aquí, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí en gris es la red eléctrica, la red física como tal. Las líneas en rojo son una red de comunicaciones hacia un centro de control. En nuestro centro de control tenemos una plataforma, una suite operacional ADMS, que está compuesta por sistemas SCADA, OMS y DMS, para la gestión operacional en tiempo real. Sergio, Sí, sí. no se está viendo su presentación. Es una pantalla que habla de Centro Sur, construcción de modelos de simulación, nada más. Víctor, no sé si usted le puede ayudar. Que al momento de presentar no me aparece o sea, me permite compartir solamente una ventana a la vez. Ya, pero no se está viendo su presentación. Hace rato se veía al menos eso. No le veo la... Sí, ¿tiene doble pantalla, Sergio? Soy Sí, estoy Sergio. con doble pantalla, exactamente. Pues entonces lo que tienes que ponerla en la que no estás compartiendo, pones ahí digamos el PowerPoint y cuando le das a compartir te va a salir en la otra. Exactamente hice eso, puse la que no estoy compartiendo y no, solamente se ve esa. A ver, quizás le quito la doble pantalla. Veamos a ver si funciona así. No sé si se está viendo ahí. O igual. No, cambió algo, pero no se ve nada. Reanudar presentación, dice. La pantalla está en pausa. Sergio, vuelve a compartir, por favor, la presentación. Ahí tal vez. No se quedó. No. Ahí. Ahí Sergio, está. primero pon la presentación de PowerPoint y después comparte la pantalla. O sea, Bueno, ahorita está. En la parte superior pone de opciones de presentación. Desplígale ahí. En la parte superior tienes unas tres. Y hay una que te dice la opción duplicar pantalla. No le veo. Sergio, te voy a solicitar el control para ayudarte, el control remoto de tu equipo. Ya, listo. Ahí ponme a aceptar. Ok. Está desactivado. Sí. Está desactivada la opción. Ujú.
Sergio, pon primero la presentación de PowerPoint que se vea en la pantalla y luego compartes. Cuando le pones Share Screen, escoges la pantalla donde se está viendo. Lo voy a hacer, Ahí está. Perfecto. ya, gracias. Bien, entonces, en resumen, aquí la evolución de la red eléctrica, vamos desde la automatización. Pues aquí empezamos a ver ya sensores en la red, reconectadores, reguladores, bancos de capacitores integrados al centro de control, al SCADA. Y también empezamos a ver paneles fotovoltaicos en las casas y, por ejemplo, en este edificio también, y como agregadores a nivel de estaciones de carga, directamente conectados a la media tensión, en este caso de aquí. Lo importante aquí resaltar es un flujo de carga bidireccional y la gestión de la demanda con el cliente. Entonces, la revoluciona de manera de automatizar la red, una red semiactiva, una red activa, y hasta llegar a un concepto de redes inteligentes que más adelante lo voy a ir presentando un poquito más. Bien, algo importante destacar aquí es el nuevo rol del operador del sistema de distribución, el DCO, por sus siglas en inglés. Entonces, aquí estamos viendo de que lo tradicional es que partimos de generación a gran escala. Aquí está la red de transmisión, la red de distribución hasta el consumidor final. Entonces, es un flujo en un solo sentido. ¿En qué cambia esto? Lo voy a conceptualizar a los generadores solares fotovoltaicos como fuentes energéticas distribuidas, por sus siglas en inglés DER. Entonces, empieza a cambiar la cadena de valor con toda esta inserción de las fuentes de energía distribuida. Y ya aparece este flujo bidireccional. Entonces, una reflexión aquí. Establecemos una tarifa justamente como componente de generación, transmisión y distribución. Ahora, ¿qué pasaría con la inserción masiva de este tipo de fuentes de energía distribuidas? ¿En qué cambiaría eso? Los principales factores para habilitar este tipo de cosas es el despliegue de medidores inteligentes, sensores en tiempo real, monitores en tiempo real, y esperemos que se activen mercados locales, sobre todo con la segunda regulación, la 0221, con los procesos públicos de selección y con este costo equivalente de energía. Algo importante aquí son las dimensiones de un proceso de innovación que tiene que surgir en las empresas de distribución, entre tecnologías, modelos de negocios, modelos de mercados y la operación como tal del sistema de distribución, bajo un concepto de flexibilidad operacional que lo voy a tratar más adelante. Esto implica una planificación integral del sistema de distribución. Lo tradicional, lo que está a la izquierda, en azul, el análisis de ingeniería del sistema de distribución, y empezamos con la planificación de la transmisión, generación, bull power a gran escala, con múltiples escenarios de previsión de demanda, y dentro de la distribuidora hacemos una planificación a largo plazo, generalmente anual, para establecer las inversiones de infraestructura, ¿no? Un poco a corto plazo hacemos análisis de sistemas de distribución. Por ejemplo, ahí una ubicación óptima de un banco de capacitores, una ubicación de reguladores de tensión. Y algo que actualmente lo tenemos con cargas importantes, por ejemplo, cargas mineras, tenemos estudios de conexión de cargas, ¿no? Esto cambia, ya hablamos de un hosting capacity, lo voy a dejar el término en inglés, una capacidad de alojamiento, lo voy a traducir. Entonces, ya cuando tenemos generación, hablamos de esta capacidad de alojamiento y estudios de interconexión dentro de los procesos de conexión. Ya, adicionalmente, estas fuentes de energía, fuentes energéticas distribuidas le agregan valor a todo este proceso de aquí, ¿no? Hay que hacer un análisis de beneficio de la ubicación, sitios óptimos de estas fuentes, si es que se da el caso. Hay la provisión de nuevos servicios por parte de estas fuentes energéticas distribuidas, sobre todo en mercados locales, con servicios complementarios. Al final tenemos un plan de inversiones de la distribución. Entonces aquí en la presentación me voy a concentrar en lo que está en rojo, en la capacidad de alojamiento y en los estudios de conexión. Bien, empezamos con esa parte. Una definición de la capacidad de alojamiento se define como la cantidad de fuentes energéticas distribuidas, incluyendo la fotovoltaica, que se puede alojar sin afectar negativamente la calidad o confiabilidad de la energía bajo las configuraciones de infraestructura y control existentes. Entonces, es una red existente, no fue preparada para alojar este tipo de recursos distribuidos. Entonces, sobre esa red vamos a ver este concepto de aquí. Entonces, esto puede variar entre alimentadores, en un mismo alimentador a lo largo del alimentador, puede variar de un circuito de distribución secundario a otro.
Esto cambia en el tiempo a medida que cambia la infraestructura y las operaciones del sistema de distribución. Puede aumentar con actualizaciones de infraestructura o mediante el uso de fuentes energéticas distribuidas con inversores inteligentes, por ejemplo, en fotovoltaica, o con esquemas de control avanzados en operación. Vamos a ver un poquito de eso. Ahí las fuentes estoy poniendo al final, les voy a compartir la presentación y ahí les queda de referencia, ¿no? Bien, aquí un ejemplo de capacidad de alojamiento enfocada en el voltaje. En el eje X tenemos el incremento, la penetración de generación distribuida en potencia. Los puntitos en azul son las tensiones, son los voltajes producto de las simulaciones. Y en el eje Y tenemos los voltajes máximos del alimentador. Digamos que este es el rizo o los voltajes máximos en cada una de las barras de un alimentador. Ok, aquí está con, esta referencia americana está con Norm ANSI, el límite es 1.05. Y aquí estamos diferenciando tres zonas. En verde tenemos la zona donde no tenemos ningún problema en alojar este tipo de fuentes distribuidas. Entonces estamos debajo de este umbral de 1.05. Ya en la región en amarillo ya empezamos a tener ahí ciertas complicaciones, digámoslo así. Y entonces tenemos que efectuar medidas de mitigación para poder alojar este tipo de recursos, ¿no? Ya en la región en rojo, ahí sí definitivamente no podríamos alojar más este tipo de recursos dentro de un alimentador en media tensión o dentro de un circuito en baja tensión, que lo vamos a ver más adelante. Entonces hay un mínimo de capacidad de alojamiento y un máximo de capacidad de alojamiento, que principalmente es la región en amarillo. Bien, ¿qué criterios utilizamos para evaluar estos impactos o potenciales impactos en la red de distribución? Principalmente nuestra preferencia es el estándar I3C 1547. En este caso establece la isla no intencional, cargabilidad en el equipamiento, en la red como tal, un tema de protección, la coordinación de protección, la gestión de los reactivos y regulación de tensión, y al final la calidad de energía. Un poco correlacionando a esto, y hay muchas cosas en común, EPRI, hay un grupo en EPRI que se llama EPRI Drive, que voy a destacar más adelante, establece también unos criterios bastante similares, ¿no? Solamente como referencia. ¿Qué estudios se tienen que hacer para evaluar estos potenciales impactos? Entonces, hay dos tipos, entre convencionales y especiales, depende del caso. Podemos hacer estudios solamente convencionales o vamos a un detalle específico con estudios ya de mayor detalle, ¿no? Como tal. Entonces, en las columnas están los potenciales impactos y en el eje vertical están todos los estudios que se hacen. Por ejemplo, aquí está la simulación en estado estable, un simple flujo de carga en un instante de tiempo, snapshot. Nuestra preferencia más es por una simulación quasi-static, simulación con flujos con series de tiempo. También tenemos aquí estudios de protecciones, desde las coordinaciones de protecciones hasta un estudio de arco eléctrico. Tenemos que evaluar las características operacionales, cargabilidad del lastre de carga, etcétera, etcétera, ¿no? Y estudios nuevos que se están haciendo en los sistemas de distribución, por ejemplo, INT, transitorios electromagnéticos, y al final está el tema de Flicker y armónicos con la calidad. En ese caso, nosotros optamos por colocar equipos de medida. Bien, ¿qué herramientas y métodos hay para todo esto? En negrita está lo que usamos aquí, Sign, SynDisk, el Dixalin Power Factory y OpenDCS como un software libre. Entre métodos, ya destaqué este método EPRI Drive, por ejemplo, está en la mayoría de estas herramientas de aquí, está de forma comercial EPRI Drive. Y nuestra preferencia es Python con APIs para interfaz, por ejemplo, Power Factory. Nuestra preferencia es sistematizar scripts siguiendo este tipo de metodologías de impacto, ¿sí? Bien, entonces voy a comenzar con casos prácticos en media tensión. Entonces, es difícil abordar todos los estudios, voy a abordar ciertos estudios específicos, resultados específicos. Esta es nuestra primera central de generación a biomasa. Empezó con 1 mega de capacidad y actualmente está con la segunda unidad a 2 megas. Esto aprovecha el relleno, el gas metano del relleno sanitario. Está ubicado a 18 kilómetros en este alimentador 321. Y adicionalmente en este alimentador destacamos ahí reconectadores. He dejado el primer estudio que se hizo aproximadamente por el 2016. Después lo actualizaría esto de aquí. Ahí estaba también los componentes de los reguladores.
Bien, entonces lo primero que vemos aquí es el voltaje, cómo cambia. Entonces, a la izquierda tenemos un mapa de calor de los voltajes. En esta gama de colores del morado están por debajo del 1 por unidad. Entonces, cuando entra en operación el generador distribuido, entonces toda esta parte pasa a una gama de colores de verde, que es el 1 por unidad y sobre el 1 por unidad. Entonces, la primera implicación es justamente en los voltajes. Ya con simulaciones de series de tiempo, aquí todo un año de simulaciones, vemos a la izquierda, estos son estadísticos cuartiles, sin el generador, cómo estuvo el perfil. Entonces, aquí está la distancia desde las barras hasta la subestación, hasta la cabecera del alimentador, y en el eje vertical están los voltajes. Entonces, típicamente este es el perfil de voltajes de un circuito de media tensión. Y ya con el generador observamos que se desplaza hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos voltajes sobre el 105. De acuerdo, ANSI, no cumpliría. Bueno, en este caso particular tenemos estas pérdidas de energía, un 3.96%, y más bien aquí tenemos un beneficio, 3.69%, una reducción de las pérdidas, justamente porque la generación está muy próxima a la carga, ¿no? En temas de cargabilidad no tenemos mayor inconveniente. He replicado aquí la gráfica de EPRI para ver cómo estamos. Entonces, en el caso base, cuando no tenemos generación, estos son los voltajes máximos. Cuando tenemos una unidad, y en los actuales momentos estamos por operar con la segunda unidad. Van a operar con la segunda unidad y esto ya está integrado a nuestro sistema de control. Entonces estaríamos en esta zona de acuerdo a esta variable voltaje, digamos así. Entonces estaríamos por debajo del voltaje de 1.05. Sí, en el caso, o sea, he simulado muchos flujos aquí, en el caso de que entrarían más unidades, efectivamente vamos a ver este incremento de voltajes y probablemente vamos a llegar a un momento en que decimos no es posible inyectar más generación en ese alimentador de media tensión. Bien, aquí solamente para resumir el tema de protecciones, he recreado una coordinación de protecciones. Entonces, tenemos, lo primero que hay que hacer es justamente simulaciones de cortocircuito para saber cuantificar cuál es el aporte del generador hacia las corrientes de cortocircuito. Entonces, de acuerdo al estándar, hay un porcentaje de alerta que justamente nos permite identificar ese tipo de situación. Aquí está simplificado, un poquito desactualizado, el sistema. Entonces, aquí está la falla, vemos el aporte desde la subestación hacia esa falla y el aporte desde el generador. Acá están las curvas, tenemos el interruptor de circuito, tenemos un reconectador R1, que es el que está en color verde, y tenemos un fusible aquí están las curvas del fusible. Bien, entonces se presenta esta falla, la falla es de 1588 amperios, entonces el equipo que debe despejar la falla es este R1, este reconectador en verde, con un tiempo de 0.33 segundos. Sin embargo, el fusible percibe una corriente de falla en el otro sentido, entonces el tiempo para que se queme este fusible es de 0.26. Lo que va a pasar aquí es que se va a quemar el fusible, despeja el reconectador y nos quedamos con ese lateral, con ese ramal hacia la generación, fuera, ¿cierto? Entonces habría que ir a reemplazar ese fusible. Entonces aquí la reflexión es que esta es la evolución normal del tema de protecciones. Estamos con filosofías de sobrecorriente, tenemos que estar pensando en filosofías direccionales, ¿no? Tenemos que ver esa dirección de las corrientes de falla, ¿no? Bien, algo nuevo también que estamos experimentando son transitorios electromagnéticos. Entonces aquí tenemos el mismo caso. Entonces aquí tenemos el perfil de un día este dato real de un día del alimentador. Ese es el perfil típico del alimentador. En esta hora de las 7 de la mañana tuvimos este evento aquí. Entonces la generación es constante, más o menos 860 kilovatios. Y en esta hora justamente salió el generador. ¿Qué pasó ahí? Entonces, hicimos esta investigación de esta falla. En escala no se percibió este evento. Lo que recreamos con simulación es que se dio una falla temporal próximo a la subestación. Entonces genera un evento fuera de curva y TIC se ve mal. Esto quiere decir que sobrepasamos un voltaje del 125% en esta fase que está en color verde. Esto podría acarrear problemas alrededor del generador, por ejemplo, quema de artefactos. Entonces son estas nuevas cosas que se ve, ya sea por eventos de falla, por eventos de conexión, desconexión de carga importante, por regulación, por ejemplo,
y no tiene la suficiente inercia este tipo de generadores y se generan este tipo de transitorios. También conexión-desconexión del propio generador podrían ocasionar estos problemas. Bien, ya cuando hablamos de proyectos solares fotovoltaicos, aquí a la derecha vemos información de nuestro generador de 28 kilovatios, 30 kilovatios el inversor. Entonces vemos, empezamos a identificar esa fluctuación que hay con este recurso. Entonces, debido al movimiento de nubes, tenemos esta fluctuación. A la izquierda tenemos una imagen más ampliada ya en por unidad. Y aquí he destacado la granularidad o la resolución en las mediciones, ¿no? Entonces, para hacer este tipo de estudios es importante tener en cuenta alta resolución. Por ejemplo, Sandia, en laboratorios en Estados Unidos recomiendan 1 minuto para este tipo de simulaciones. Actualmente lo estamos haciendo con 5 minutos, ¿no? Entonces, importante aquí, estamos en un punto, digamos, cerca del 1 por unidad. Pensemos a grande escala en un alimentador. Estamos en 1 por unidad y en un intervalo de tiempo reducido, podemos bajar a un 20-30%. Entonces, preparamos la red para un instante de tiempo y en un instante corto de tiempo tenemos otras condiciones de red que tenemos que actuar sobre esa nueva condición operativa, ¿no? Bien, entonces aquí este es un caso real. Este es un cliente que está en el parque industrial, está próximo a la subestación. Es un cliente que industrial nos está pidiendo 1 mega. Ya está montando la planta, lo estamos estudiando el caso. Aquí, por estar próximo a la subestación, está aproximadamente 800 metros. En voltajes no tenemos mayores complicaciones. Aquí está el perfil de carga del alimentador en azul, y en rojo, para un día laborable, está el nuevo perfil con la generación. En un día domingo, las mayores complicaciones en voltaje principalmente es en demanda mínima. Pues para un día domingo tenemos este perfil. Lo estamos estudiando, pero en principio no tenemos mayor complicación. Las pérdidas están similares. Eso quiere decir que la generación se está quedando ahí con la carga, y como estamos próximos a la subestación, no hay mayor inconveniente en este caso. Bien, ahora voy a hablar de clientes con autoabastecimiento. Entonces, de acuerdo, este es un cliente residencial. Este es un caso real también, que es lo que hicimos aquí. Antes de que ponga la generación, pusimos los medidores de calidad para tener justamente información del cliente, saber desde dónde parte con los indicadores de calidad. Y aquí en azul tengo ese perfil característico de un día laboral, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la antigua regulación y con la actual regulación, la 0121, o sea, se dice se podría utilizar la energía. Entonces, está con este enfoque la regulación de un neteo de energía. Este cliente es tiene un estrato alto con un consumo de 715 kilovatios horas al mes. Dimensionando con esa regulación, con un factor de planta que lo sacamos con nuestro generador, tenemos una potencia aproximada a 6.6 kilovatios pico. Bien, la pregunta aquí es, ¿qué implicaciones tiene la inyección del excedente en la red de baja tensión? En rojo vemos justamente este excedente. O sea, bien, tenemos ese incentivo, pero en la red, ¿qué va a pasar? Ok, prefiero hacerlo en el Excel que tenía. Vamos a ver si es que lo da. Ok, no sé si están viendo el Excel, me confirman, por favor. Sí, ingeniero, sí se está proyectando el Excel. Ok, muchas gracias. Entonces, este es un circuito de baja tensión. Lo vemos la figura ahí. Este es un transformador monofásico de 15 kVA, está a 22 kilovoltios. Bien, aquí tenemos estos clientes, aproximadamente 37 clientes. En base a esta energía anual, dimensionamos el generador y vamos a hacer un tema aleatorio. Aleatoriamente vamos a asignar un escenario para la incursión de este tipo de cliente. En este caso nos planteamos 5 escenarios, más el escenario base. Tenemos 7 días de la campaña de medición de medidores de calidad. Usamos una resolución de 5 minutos. Aproximadamente estamos corriendo 12.000 flujos de carga en un tiempo de unos 40 segundos. Bien, entonces aquí está la medición del transformador. Aquí están estudios de investigación de la carga, perfiles típicos en por unidad, característicos por estratos, para luminarias, doble nivel de potencia, etcétera, etcétera, para hacer un proceso de distribución de carga. Aquí tenemos un flujo sumario y aquí estamos con los gráficos de demanda. Voy a explicarlo aquí. Bien, entonces en un escenario base, ese es el perfil en un escenario base. Entonces, a ver, veamos.
aproximadamente tenemos unos 13, 14 kilovatios. Entonces, en este escenario base, no hay generación. En el escenario 1 ya clientes tienen la generación y empezamos a observar un flujo inverso, ¿no? Ahí está el 0 y hacia abajo vemos ese flujo inverso. En el escenario 2 incrementa ese flujo inverso y así sucesivamente hasta ese escenario 5. Entonces vemos que llegamos con un flujo inverso hasta 30 kilovatios. ¿Okay? El transformador era de 15. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos capacidad para alojar todos los consumidores de este circuito de baja tensión. Vamos a pérdidas. Bien, en pérdidas, entonces, como lo vimos también en uno de los casos que comenté, este es el caso base de las pérdidas. En los primeros escenarios tenemos beneficios, bajan las pérdidas, escenario 1, en el escenario 2, en el escenario 3, ya empezamos al contrario, empiezan a incrementar las pérdidas. Justamente hay mayor flujo desde los generadores hacia el transformador. Entonces, en el escenario 5 las pérdidas son muy altas. Después las voy a cuantificar. Bien, aquí tenemos los voltajes y en este caso trabajamos con estadísticas, con cuartiles. Ok, aquí de nuevo el perfil característico, entonces está el transformador a la izquierda, entonces aquí está la distancia, tenemos la red y los nodos a lo largo del circuito de baja tensión, en el eje vertical, voltaje por unidad. Entonces, lo dimensionamos así por la caída de tensión y es el perfil característico. Entonces, en el escenario base estamos bien con los voltajes sobre el 0.96 en por unidad. Empezamos a ver los escenarios. Con el primer escenario empiezan a ingresar clientes y vemos que el voltaje se desplaza hacia arriba, ¿no? En el último escenario vemos ya voltajes sobre el 1.10 aproximadamente, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa con los voltajes, la cargabilidad de líneas, en general, el conductor económico que se estableció para este circuito, no tiene mayores complicaciones con cargabilidad en líneas. Bien, un resumen de esto de aquí es, en el escenario base tenemos estas pérdidas. Empezamos con un primer escenario con 9 clientes. 9 clientes representan el 24% y la potencia total de los generadores es 13.46 kilovatios pico. ¿Sí? Entonces, en el segundo escenario tenemos un acumulado de 19 clientes y la potencia total es 24.32 kilovatios pico. Bueno, y aquí destacado en rojo, lo que es un escenario donde ya no podríamos alojar más clientes, ¿sí? Entonces llegamos con una potencia del transformador de 11 y con un flujo inverso hasta 19 kilovatios. Entonces como que nos quedamos hasta allí en alojar consumidores. Las pérdidas, como comenté, empiezan a bajar en los primeros escenarios y después se empiezan a incrementar. Digamos que estamos con 19 clientes o 20, 22 clientes. Digamos que 22 clientes es el tope. El cliente número 23 no podría ser alojado. Entonces hay que hacer adecuaciones en la red. La pregunta es, ¿será que el cliente lo va a hacer? ¿Un cliente específico va a hacer esas adecuaciones en la red? Entonces, ¿qué hay que hacer para esto? Entonces, o dimensionamos de otra forma el generador. Es muy alto ese dimensionamiento, esos kilovatios pico, dimensionados de otra forma con el fin de alojar o de incrementar esta capacidad de alojamiento. Entonces, ayer se lo mencionó, se lo destacó mucho con los códigos de red de la Unión Europea. Justamente, o sea, estamos hablando de un libre acceso, pero efectivamente aquí con esta restricción de la capacidad de alojamiento no podríamos alojar todos. Entonces, el consumidor 37 va a decir, pero yo también tengo derecho a colocar este generador, ¿no? Entonces, hay que pensar esto. Dejo la reflexión este tema aquí. Bien. Nuevamente voy a irme a la presentación. Por favor, me confirman si están viendo la presentación. Sí, ingeniero, vuelve a la presentación. Ya, muchas gracias. Bien, voy a hablar de un tema de flexibilidad operacional. Es algo que recién lo estamos viviendo en la empresa. Justamente es algo que se nos viene, ¿no? Entonces, todo lo que les hablé son procesos de conexión en una etapa de planeamiento, un planeamiento integral de la distribución. Ahora voy a hablar de procesos de operación. Lo primero,
tenemos esa necesidad de integración de las fuentes energéticas distribuidas. La primera necesidad, entonces, del generador del ejemplo, Pichacay, justamente fue un sí o sí, es un requisito obligatorio, tienes que integrarte, no podemos operar a ciegas, está integrado a nuestro ADMS, ¿sí? Entonces, aquí estoy mostrando un extracto de las 3 subestaciones que están en juego. En esta subestación 3 hay 2 alimentadores, el que aloja la generación, el 321, tenemos otro alimentador vecino que tenemos esa capacidad para hacer autorrestauración. Tenemos aquí otro alimentador 0824 y el 1521. Entonces, como vemos, es una red, esto se llama semiactiva, tenemos ahí un interruptor de circuito, reconectadores cerrados en rojo, y reconectadores normalmente abiertos en color verde. Entonces tenemos esa capacidad de que si es que hay una contingencia, si es que hay un mantenimiento, no dejarlo fuera ese generador, ¿sí? O incrementar la capacidad de alojamiento con esquemas de este tipo, con esquemas operacionales un poquito más avanzados a lo que actualmente estamos acostumbrados. Bien, las etapas de integración de las fuentes energéticas distribuidas son estas de aquí. Nosotros actualmente estamos en la primera etapa, la operación y monitoreo cerca del tiempo real. Es decir, ya lo integramos al generador en nuestro ADMS, hasta ahí hemos llegado, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los próximos pasos? Bien, entonces podemos hacer ajustes remotos, cambio de los settings, incluyendo limitación de potencia. Vamos a ver qué es eso. Coordinación con funciones del ADMS. Entonces establecemos esquemas avanzados de automatización, por ejemplo, Volvar, Flizer. Flizer es localización de falla, aislamiento y restauración del servicio. Entonces tenemos este tipo de esquemas construidos en la red, pero es otra cosa cuando está un generador distribuido, operar con este tipo de esquemas. Entonces, hay que tener presente esa operación con la generación distribuida. Bien, y por último es la integración de la gestión de estas fuentes energéticas distribuidas. Esto también se conoce como un control activo. Entonces, esas 3 últimas fases es lo que se vendría. Para poner un ejemplo aquí, voy a destacar los modos de control. Entonces, tenemos un control de voltaje y potencia reactiva. Lo básico es el factor de potencia constante. Aquí hay 2 categorías que establece el estándar 1547, categoría A y categoría B a la vez, con aplicaciones donde hay alta penetración de las fuentes energéticas distribuidas y la potencia de salida está sujeta a grandes y frecuentes variaciones, ¿sí? Los siguientes controles en potencia reactiva son justamente la potencia reactiva constante, un volvar que acabé de destacar. Inicialmente esto habíamos diseñado con un concepto de eficiencia energética más con fuentes de energía distribuida, es otro diseño de este tipo de esquema Volvar. En Watt-Bar también hay otro esquema, y desde el lado de la potencia activa, el esquema que existe es un Volt-Watt, voltaje y potencia activa. Bien, entonces voy a hacer una recreación de este esquema Volt-Watt, de qué se trata, ante una contingencia. Entonces estamos en esta zona en verde en condiciones normales de operación. Aquí vemos el voltaje en esta flecha en negro. Estamos en 103, 106 por ciento del voltaje, condiciones normales. Digamos que ya tenemos un esquema Volt-Bar dentro del alimentador. Tenemos una contingencia y pasamos a otro tipo de esquema, un esquema Volt-Watt. Vamos a ver la recreación. Y al final tenemos una condición anormal donde definitivamente tendríamos que desenergizar esa generación distribuida ahí. Sí, bien, entonces vamos a hacer la recreación. Pues tenemos 2 subestaciones, la subestación A y la subestación B. En rojo están los equipos que tienen esta capacidad de control a través del centro de control. Entonces aquí está el interruptor de circuito y para nuestro caso son reconectadores los que están a lo largo del alimentador, y aquí tenemos un reconectador normalmente abierto, ¿no? El generador está aquí en azul. Bien, entonces estamos en una condición operativa, se presenta una falla en la subestación A, se abre el interruptor de la subestación A, que afuera temporalmente ese generador, se cierra este reconectador, sin embargo, la generación está ahí, ¿no? Entonces estábamos en un punto de generación con una potencia y un voltaje, ¿no? Entonces pasamos de ese punto de generación para permitir que el generador siga dentro del alimentador. Necesariamente tenemos que reducir esa potencia. Entonces, localmente, inicialmente en esta condición, el voltaje se incrementa, ya con la reducción de potencia reducimos un poco del voltaje, nos pasamos a otra zona, digamos, a una condición de contingencia. Podría ser, por ejemplo, un choque en un poste, se va al poste y nos va a tardar un poco de tiempo, ¿no? Mucho tiempo ahí en reparar eso. Entonces, activamos este tipo de esquemas dentro del ADMS. Estos son los siguientes pasos que tendríamos que estar trabajando.
Bien, como esta academia aquí, como esta universidad también dentro del evento, no dejé de poner esta parte de investigación como parte de la cultura de innovación de la empresa. Tenemos muchos acuerdos de cooperación con universidades locales. En este caso es un proyecto de investigación, parte de mi proceso de doctorado. Tenemos un acuerdo internacional con la Universidad Estatal Paulista en Sao Paulo, Brasil. Bien. Vamos a hablar del área de concesión de Centro Sur. Aquí está. El primer día, José Jara presentó un análisis de decisión multicriterio soportado en sistemas de información gráfica. Es exactamente lo mismo. Entonces, aquí estamos hablando de generación solar fotovoltaica a nivel de utility scale. Bien, entonces esta es la gráfica. Estamos hablando entre 1 a 5 megavatios y en promedio 2 megavatios en circuitos de media tensión. Entonces aquí tenemos una escala de idoneidad. Lo que está en este color marrón es altamente idóneo para sitios para este tipo de centrales. Hay restricciones. Aquí está ampliado la parte urbana de la ciudad de Cuenca. Tenemos ahí un buffer, digamos así, o un área para la expansión urbana. No queremos este tipo de generadores dentro de la parte urbana. Obviamente hay restricciones, ordenanzas. Entonces, si cuantificamos estas áreas, aquí está una resolución de 100 por 100 metros, no se aprecia, pero la resolución es fina, el área es grande. Entonces, el potencial es muy, muy alto. O sea, si cuantificamos solamente las áreas altamente sustentables, el potencial es bien, bien alto. Entonces, lo que hacemos aquí, con el entendimiento de la caracterización de nuestra demanda, caracterización espacial y previsión espacio-temporal de la demanda, le agregamos esta contribución a este artículo. Entonces, tenemos esa información de la empresa, superponemos esa densidad de demanda con esa caracterización, con este mapa de idoneidad. De esa forma, este es un alimentador, este es el alimentador 1421, me parece. Entonces, con este alimentador, justamente tenemos dos escenarios. Uno de que bajo un parámetro de densidad de demanda, somos más selectivos en identificar esos sitios estratégicos para alojar esta generación. Bajo otro parámetro que hemos establecido aquí, de kilovatios por kilómetros cuadrados, tenemos sitios más selectivos. Entonces, de esta forma damos esas señales desde la distribuidora hacia los proponentes inversionistas que desean este tipo de proyectos. Entonces, la idea es un bien integral, un bien común entre la empresa y los proponentes, ¿no? Entonces, a partir de aquí, una siguiente fase, esta es una fase exploratoria de sitios, habría que ver el costo de la tierra, etcétera, etcétera. Una siguiente fase podría ser una optimización. Entonces, aquí hablamos de ya cuando hay varios actores, una optimización en múltiples niveles, una optimización multiobjetivo, multietapa. Entonces, trabajamos mucho en esa línea en el laboratorio que yo pertenezco, ¿sí? Entonces, aquí damos este tipo de señales para los promotores. Bien, para culminar, conclusiones. Entonces, los sistemas actuales de distribución fueron diseñados bajo esquemas radiales para cubrir requerimientos de carga y no para alojar este tipo de recursos distribuidos. Ahí están los grandes retos de las empresas de distribución, actualizar las guías de planificación, ¿no? Nos aparecen nuevos desafíos al tener que mitigar impactos, incrementar esta capacidad de alojamiento, es un gran reto en las distribuidoras, aplicar nuevos esquemas de protección y operación, planificar nuevas topologías de red, actualizar justamente lo que ya comenté, guías y procesos de planificación integral de la distribución. Entonces ahí hemos desarrollado, sistematizado scripts, y justamente es todo un proceso de formación, son nuevos perfiles de ingenieros aquí, ¿no? Bueno, esto obliga a que las distribuidoras y redes tradicionales evolucionen hacia el concepto de redes inteligentes, debido a este flujo bidireccional que comenté, y a los nuevos retos en un control activo de esquemas de operación, bajo este concepto de flexibilidad operacional. Y una mayor participación activa del cliente, ¿no es cierto? Entonces, ya hablamos de mercados locales, mercados minoristas, digamos así, unas transacciones minoristas ahí, o mercados en tiempo real por servicios complementarios. Bien, entonces algo de la regulación, el marco regulatorio debe contemplar el nuevo rol del operador de los sistemas de distribución. Entonces se ha hablado de que en el reglamento de la ley todavía está la figura centralizada, el ISO, el SENACE en este caso. Entonces ya con este tipo de mercados y con este tipo de restricciones operacionales ya hay que darle ese rol a los operadores del sistema, en este caso la distribución. No debe ser estático el marco regulatorio. Entonces, el día de ayer se habló de los códigos de conexión de la Unión Europea. Entonces, justamente se preguntaba ahí cómo está la normativa en Ecuador.
no tenemos esos códigos de conexión, lo estamos trabajando. Recién estamos en la fase de categorizar los generadores, entonces ahí se deben definir todos los procesos de conexión, los procesos de operación, los procesos de planeamiento, las transacciones, las comerciales dentro de los mercados, ¿no? Y es necesario también establecer justamente estos códigos de red de conexión por tipo de generación. Ahí vimos el estándar 1547 que categorizaba los generadores. Bien, los análisis de impacto demandan nuevos perfiles de ingenieros que realizan los estudios técnicos, con ello se requiere capacitación y formación continua. Entonces, la academia también juega un rol importante aquí. Esto, de alguna forma, lo hemos hecho nosotros con las consultorías que vienen a trabajarlo aquí, se han alojado aquí, les prestamos las herramientas para que hagan los estudios. Ahora nos toca a nosotros hacer estudios de detalle cuando son autoabastecimiento, por ejemplo, de megavatio. Y en los procesos que hemos tenido de investigación, principalmente con trabajos de grabación, hemos hecho esa transferencia de conocimientos, cada vez hay más ingenieros con estos roles, ¿no? Por ejemplo, el último caso que les comenté del solar fotovoltaico, entonces llegó el promotor, no es de aquí, es de Guayaquil, entonces justamente el cliente está trabajando con él, contrata a un ingeniero y en este caso el ingeniero, o la mayor comunicación es con el ingeniero que se contrató, es un ingeniero joven, y justamente porque existe la mayor interrelación con él, porque él fue parte de este proceso, entonces tuvimos una tutoría aquí en el departamento, y justamente él conoce de todo esto, entonces tenemos mucha interacción por ahí. Bien, eso era lo que les quería compartir, estoy atento a las preguntas. Agradecemos la intervención del ingeniero Sergio Zambrano. A continuación, el ingeniero Francisco Vázquez nos va a ayudar con la lectura de las preguntas que los participantes han hecho a nuestro expositor. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Felicitaciones, Sergio. Muy buena. Muchas gracias. Bueno, tenemos las siguientes preguntas que hacen los participantes. Primero, en temas de calidad de energía, ¿qué estudios realiza la empresa distribuidora en el PCC antes de implementar un proyecto fotovoltaico y qué implicaciones tiene en la red? Ya, muy buena pregunta. Hemos trabajado justamente como lo comenté, con estos proyectos de investigación en modelar la red para hacer estudios de armónicos. Hemos hecho este tipo de estudios en Power Factory. Sin embargo, ya yendo a lo práctico, es complejo modelar estas fuentes de armónicos. Hay que establecer, similar a lo que es un modelo de carga, establecer un modelo así, por ejemplo, para ver la sensibilidad de tensión, hay que establecer un modelo para estas fuentes de armónicos, entonces hemos trabajado mucho por ahí. Sin embargo, lo que hacemos en la práctica, como digo, ya durante la fase experimental, de operación experimental, en los test que estamos haciendo, colocamos un medidor de calidad para evaluar la calidad. Nos regimos en la regulación de calidad, por ejemplo, armónicos estándar I13519, y cuando son generadores importantes, por ejemplo, Pichacay, dejamos ese generador de calidad sobre un largo tiempo. Ustedes vieron ahí esa oscilografía. Entonces fue porque el medidor de calidad quedó 6 meses allí. Perfecto. Tenga la bondad. Siguiente pregunta, por favor. En plantas grandes, donde la conexión de la distribuidora es en media tensión, se puede utilizar la subestación de reducción a baja tensión como subestación de elevación en el momento que el generador fotovoltaico actúa. No estuvo tan clara la pregunta. En plantas donde la conexión de la distribuidora es en media tensión, Ya. se puede utilizar la subestación de reducción a baja tensión como subestación de elevación en el momento que el generador fotovoltaico actúa. Entiendo que ingresan la parte de baja y pasan a la parte de media. Correcto. Sí, sí. Eso se va a dar, ¿no es cierto? Usted lo conoce, Inge, con los casos que tenemos, entonces. Hace Freddy Álvarez y yo simplemente... Sí. No, de acuerdo. Entonces, efectivamente, entonces tenemos en baja ese excedente, entonces va a pasar a la red de media tensión, ese excedente de generación, y así hacen diferentes transformadores, digamos, clientes con demanda. Entonces, tenemos estos clientes que van a insertar esa generación. Entonces,
Lo que se hace aquí, o sea, la recomendación justamente se dice un estudio integral entre las distintas etapas funcionales o niveles de voltaje. Entonces, debe hacerse un estudio integral entre la media y baja tensión. Entonces, eso va acumulando y con un generador directamente en media tensión, vamos a ver esa capacidad de alojamiento. Entonces, la recomendación, no, efectivamente se dan estos casos y la recomendación son estudios integrales. Perfecto. Otra pregunta, tenga la bondad. Dice, en el ejemplo del transformador de 15 kVA con generación para autoconsumo, ¿por qué no permite la participación de sus 37 clientes, sabiendo que la máxima potencia de cada cliente con generación distribuida está limitada por su propio consumo y demanda de acuerdo a la regulación del Arconel? Bueno, es decir, cada cliente puede implementar generación distribuida que cubra únicamente su propio consumo. Ya, entonces justamente lo que vimos aquí, entonces, no tenemos que ver este tema como demanda, o sea, el neteo al mes es un tema transaccional, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de estudios, tenemos que verlo con un perfil de demanda, ¿no es cierto? Entonces aquí justamente yo destaqué este perfil del generador fotovoltaico y el perfil del consumo. Entonces no es así, o sea, el perfil de generación excede el perfil de consumo. Entonces, y justamente planteé esa pregunta, ¿qué pasaría con este excedente? Entonces, el resultado de es que efectivamente, o sea, entonces la infraestructura no estuvo preparada para alojar todos esos clientes. Este es un caso, o sea, puede haber muchos casos. Entonces, recientemente estudiamos otro caso, un estrato muy alto. La demanda era 25 kVA y de la carga, perdón, y la capacidad del transformador estaba en 75. Entonces, es una red sobredimensionada. Ahí no tenemos ninguna complicación. Entonces, en este caso sí vamos a tener la complicación. Entonces, se da este flujo inverso. La pregunta anterior también estaba relacionada a esto. Entonces, se da este flujo inverso, esta inyección. Entonces, el transformador percibe este flujo inverso que va a ser superior a la capacidad nominal. Entonces, por eso es que no podemos alojar. Entonces, lo que tendríamos que hacer es cambiar el transformador, dividir circuitos. En este caso no hace falta, digamos, reforzar la red. Entonces, tenemos que hacer esos refuerzos en la red. Entonces, la pregunta es ¿quién lo hace? Entonces, un cliente no lo va a hacer. Lo que existe afuera y lo que mencionaron ayer los compañeros de España, justamente fue de este cargo de potencia, ¿no? Entonces, todos esos clientes deben contribuir a este cargo de potencia. La red está disponible todo el tiempo para eso y la empresa podría hacer esa inversión siempre que exista este incentivo de parte regulatoria, ¿no? Entonces, de existir esa señal regulatoria, podría hacerlo la empresa y no habría problema en justamente estudiar más casos y poder alojar la mayor cantidad de clientes. Pero esto pasa en todo lado, ¿no? Entonces, siempre va a haber este límite de alojamiento. Ok. ¿Cuál fue el criterio para determinar qué clientes incorporarían generación fotovoltaica en las simulaciones para cada escenario? Siguiente pregunta, dice, ¿se considera un perfil de generación tipo para cada posible cliente con generación fotovoltaica o cuál fue su criterio? Gracias. Excelente pregunta. Sí, entonces aquí para efectos de simulación, para efectos de una animación, justamente consideramos aleatoriamente el ingreso de clientes. Y efectivamente en la práctica va a ser así. Entonces, generalmente lo que está pasando es que son clientes en altos estratos y clientes jóvenes, digamos, sí que tienen esa tendencia a la tecnología, ¿no? Entonces, eso es lo que se está dando. Sin embargo, va a haber una influencia del vecindario. Entonces, si es que alguien pone, el vecino también va a poner. Entonces, para efectos de simulación solamente fue escenarios aleatorios. Efectivamente, hay que usar mucha información de perfiles, y justamente los métodos, yo hablé de un método estocástico ahí, no creo que lo comenté, pero bueno, ahí está un método estocástico. Hay flujos de carga probabilísticos. Entonces, para abarcar todos esos escenarios entre perfiles de generación y demanda, hay que usar este tipo de herramientas, de técnicas, ¿no? Lo que hacemos, por ejemplo, con generación importante, usamos información de todo un año. Entonces, ahí vimos el tema de Pichacay, días típicos y todo eso. Entonces, sí, o sea, hay que usar la mayor cantidad de información, la generamos aquí con nuestro generador. Tenemos toda esta información, desde el 2014 tenemos información, y efectivamente entonces habría que coger varios tipos de perfiles y evaluar de una forma probabilística, estocástica, este tipo de estudio.
No estoy escuchando. Estimado ingeniero Vázquez, está sin audio. No sé si tiene tal vez alguna otra pregunta que no se le esté escuchando. Y sí, tengo varias preguntas. El problema es de que, disculpen, se me fue el audio. ¿Cómo influye el escenario con generación distribuida en la planificación de los sistemas de distribución a mediano y largo plazo? Excelente pregunta. Bien, entonces, justamente, o sea, solo veíamos la capacidad inicialmente de la confiabilidad. Ahora estamos con unos criterios extendiendo la confiabilidad, digamos, a redes con resiliencia. Entonces, y ya es con un porcentaje importante de penetración de estas fuentes energéticas distribuidas, ya hay que considerar dentro de los procesos de planeamiento. Hay que actualizar, como dije en la conclusión, estas guías de planeamiento. Entonces, efectivamente, desde la previsión de demanda, que sería nuestro primer insumo, habría que establecer, esto se llama investigación de la carga, lo llamamos cuando es carga, una investigación de estas preferencias, de dónde pueden alojarse o ubicarse este tipo de recursos distribuidos. Entonces ya estamos hablando de una previsión neta de demanda, que incluye carga y la caracterización de estos clientes, prosumer, digamos así, que tienen carga y generación al mismo tiempo. Entonces, hay que identificar desde la previsión dónde se van a alojar, se van a ubicar este tipo de nuevos clientes. Hay que identificar esos patrones de consumo, hay que caracterizar esos patrones de consumo. A partir de esa previsión neta de la demanda, empezamos a evaluar infraestructura. Entonces, probablemente, o sea, lo que veíamos antes que ese incremento de demanda, múltiples escenarios dentro del proceso de planeamiento. Entonces, justamente hay que incluir escenarios con esta inserción de estas fuentes energéticas distribuidas. Entonces, en lugar de crecer la demanda, obviamente va a reducir esta demanda. Entonces, importante aquí, justamente cuando tenemos ya los clientes, les decimos, en el caso de Ingepaco, entonces, que nos den acceso a esa información. Entonces, lo que existe, o sea, la idea es no perder esa información de los clientes. De alguna forma se queda la generación en la carga y se va maquillando eso, y eso afecta a los procesos de planeamiento. Entonces, ahí hay que colocar otro tipo de equipamiento para evaluar eso, y eso ser incorporado en los procesos de planeamiento. Entonces, esto incide de manera importante en el proceso de planeamiento, y efectivamente hay que actualizar estas guías de planificación. Muy bien, muchísimas gracias. Y no podría cerrar la intervención, no podría cerrar este panel de preguntas sin poner la felicitación que envía el ingeniero Modesto Salgado. Felicitaciones, ingeniero. Muchas gracias. Felicitaciones, ingeniero Zambrano, por su exposición, misma que permite colegir que Centro Sur cuenta con un equipo de profesionales, sistemas y herramientas de ingeniería que soportan la explotación del sistema de distribución con una visión de innovación y mejora continua, lo que garantiza la fidelidad de los consumidores del servicio de electricidad. Completamente de acuerdo también. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del ingeniero Sergio Zambrano. Antes de presentar a nuestro segundo expositor, les recordamos que el registro de su asistencia tiene que ser enviado en mensaje directo a Mónica Rojas. Y, lógicamente, les recordamos que al final del evento se va a hacer una captura de pantalla de todos quienes han participado en este seminario, por lo que al final les pedimos encender sus cámaras para poder tomar las fotografías correspondientes. Ahora sí vamos a dar la bienvenida al segundo expositor de esta jornada, y estará a cargo del ingeniero Sergio Hurtado, quien nos presenta la ponencia denominada Electrónica de potencia en sistemas híbridos. Adelante, ingeniero. Hola, muy buenos días, en vuestro caso, a todos. Muchas gracias por la invitación, y muy agradecido por poder intervenir en estos cursos, en estas exposiciones, que creo que es muy interesante para todos. Pues voy a compartir pantalla. A ver si esta vez... No tengo problema en hacerlo. A ver. ¿Se está compartiendo la correcta? ¿O en este caso también se está compartiendo la...? Se está compartiendo de la misma forma que tuvimos con el primer expositor. Vale. Entonces, vamos a ver. Este de aquí, compartir. Y ahora, igual, ¿no? Por favor, solamente primero, se ve la carpeta.
por favor, primero ejecútele la presentación ya en modo de presentación y ahí compártale, por favor. Sí, sí. ¿No lo hace? Ahí está claro, ahí está perfecto. Vale, de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, bueno, os comento un poco acerca de la empresa Green Power, EKS. Nosotros somos una empresa que nacimos en el 2004 de la Universidad de Sevilla, de España, y desde el principio nos enfocamos en integración de energía renovable a gran escala, bueno, o la gran escala que era en la época, que era en 2004, estábamos hablando de plantas de 50, de 100 kilovatios en la red nacional. Para eso empezamos a desarrollar tecnología de electrónica de potencia y electrónica de control, y actualmente nos enfocamos en cuatro puntos, en 4 líneas de negocio. Una de ellas es el Smart PV, en la que tenemos estaciones de potencia, de gran potencia, del orden del megavatio, para plantas fotovoltaicas. Sistemas de reserva de energía, que estamos hablando de integración de batería llave en mano, tenemos el contenedor o el módulo de batería del orden también de varios megavatios horas, con su electrónica de potencia y su sistema de control, BMS, para conexión directa a red. Y al final tenemos también una línea de negocio que es la principal actualmente de la empresa, que son sistemas híbridos, en la que nos vamos a centrar en estas presentaciones, ¿no? Y hay una línea de negocio derivada de todo esto, que son sistemas de control sobre cada una de las diferentes plantas, ¿no? Entonces, digamos, en el esquema que estoy mostrando ahora mismo, se ve una disposición típica de una planta híbrida realmente, en el que estamos integrando una renovable, como es una fotovoltaica, con un sistema de almacenamiento, que es lo que actualmente se denomina más planta híbrida, fotovoltaica con almacenamiento, pero a este sistema de almacenamiento se le puede conectar otros fuentes, como pueden ser grupos diésel, pilas de combustible o cargas como electrolizadores o otros dispositivos, ¿no? También tenemos una línea de STATCOM que pueden servir de soporte. STATCOM son reguladores o generadores de reactiva para soporte de red, que también se pueden acoplar como soporte a los requisitos que puede tener de conexión a red una planta híbrida. Vamos, un poco estamos trabajando a lo largo de todo el mundo. Principalmente ahora mismo estamos en Estados Unidos, en el que llevamos instalado de plantas híbridas, porque tenemos 3 o 4 veces más potencia instalada si contamos fotovoltaica y eólica simple, pero en Estados Unidos tenemos 265 megavatios de plantas híbridas con 830 megavatios hora de batería asociados. En Sudamérica estamos trabajando en Brasil, en Banzai, en Ecuador tenemos una planta pequeñita, y en los Andes acabamos de terminar una planta, o estamos haciendo el commissioning de una planta de 116 megavatios, 640 megavatios hora, ¿no? En Andes, en lo que es Chile. Y otros pequeños proyectos que tenemos también en Australia. Donde menos tenemos realmente al final es en Europa, porque el mercado de hibridación ha empezado hace poco, hace un año, y los proyectos se están desarrollando realmente ahora. Entonces, en lo que es Europa tenemos poca presencia a día de hoy. Algunos de los proyectos más típicos de este pipeline que hemos tenido, pues en Hawái en 2019 se instaló la primera planta híbrida en una isla con 28 megavatios pico, 20 megavatios de alterna y 100 megavatios hora acoplados en continua, en el que tenemos un full dispatch. Es decir, esta planta, igual que las demás que veremos en Hawái, no está inyectando la energía que está generando la fotovoltaica directamente, sino que está inyectando la energía que la eléctrica, en este caso KUC, le está demandando. Es decir, es una planta que está funcionando a dispatch de la eléctrica. No genera la fotovoltaica, sino que la eléctrica le dice, quiero que generes ahora 4 megavatios. Y ella genera 4 megavatios y lo mantiene durante el tiempo necesario, ¿no? Dentro de lo que son la eléctrica, controla cuál es la energía almacenada, cuánta energía puede inyectar y cuáles son los límites de producción que tiene, y puede comandarla como si fuese una planta convencional. Igualmente en 2020 tenemos otra planta en Caja, 16 megavatios, que además de tener las funcionalidades de full dispatch, tiene capacidad de black start y de funcionamiento aislado. Es decir, nos podríamos desconectar de red
y la carga local, el pueblo local, seguiría conectado y funcionando solamente con la planta, como si fuese una planta de generación convencional. Y luego en Massachusetts también tenemos, estos son plantas híbridas más convencionales, en el que tenemos un dispatch parcial que más es un energy shifting, un desplazamiento de energía en el que la batería, su función principal es vender la energía en las horas más caras del día en vez de las horas en las que la produce, ¿no? Entonces, es diferente la aplicación. Aquí estamos hablando de dispatch puro y aquí estamos hablando de un energy shifting económico. ¿Vale? Pero bueno, nos centramos en lo que es la electrónica de potencia en sistemas híbridos. ¿Vale? Lo he dividido en 3 puntos. Sistemas híbridos como almacenamiento de potencia, que son, cuáles son las soluciones de electrónica de potencia que actualmente tenemos para estos sistemas y cuáles son las que vienen en camino a corto plazo. Cuáles son los sistemas de control que necesitamos para estos sistemas híbridos y igualmente cuáles son las nuevas funcionalidades de control que podemos necesitar o que vamos a necesitar para estos sistemas. Bueno, un sistema híbrido realmente al final es una red eléctrica, prácticamente. Lo que ocurre es que se le llama sistema híbrido, porque un sistema híbrido integra diferentes tecnologías de generación en un sistema de generación único de mayores prestaciones. Entonces estamos hablando que en generación híbrida se le llama integración de una fuente renovable, que puede ser eólica, solar, biomasa, con una convencional, diésel, gas, red eléctrica, con almacenamiento, que puede estar en baterías, puede ser hidrógeno, puede ser almacenamiento hidráulico en una central hidráulica incluso, y que incluso puede tener cargas asociadas para luego generación. Por ejemplo, tenemos plantas híbridas en las que existen electrolizadores que producen hidrógeno para almacenarlo como fuente para luego una celda de combustible que inyecte, que también sirva como generador, o simplemente como vector energético de producción de hidrógeno para venta como combustible, ¿no? Otras cargas pueden ser las que vienen en el futuro, sobre todo en Europa, que son las electrolineras para carga de vehículo eléctrico. Entonces, generación híbrida es una combinación de estos distintos vectores de esta configuración, aunque fundamentalmente se le está denominando a una fuente renovable, principalmente la solar, con una batería, ¿vale? Pero digamos que nosotros tenemos aplicaciones en las que hemos sido capaces de mezclar distintas de estas tecnologías en una única planta, ¿vale? De generación, consumo híbrido. Como decimos, el almacenamiento es uno de los principales vectores de flexibilización de los sistemas eléctricos y es el que le da a la generación híbrida las cualidades de garantizar la producción prevista de la planta, que eso cada vez va a ser más importante para poder aumentar lo que es la introducción de más y más renovables en el sistema eléctrico y los problemas que ha comentado antes mi tocayo Sergio de tener que dimensionar la red para localmente poder introducir esa energía, aumentando la capacidad de generación y de renovables, posibilitará también la venta de energía generada a mejores precios en los casos en los que el sistema eléctrico no tenga esos requisitos de gestionabilidad, sino que sea un sistema lo suficientemente robusto como para poder tú variar la energía demandada dependiendo solamente del coste, sin tener en cuenta en demasía cuál es la estabilidad de la red. Pues también podemos mejorar con las plantas híbridas esa gestión de precios y ofertar servicios auxiliares al sistema como control de respuesta en frecuencia, soporte de arranque de sistemas de cero como Blackstar, control de tensiones, control de reactiva. O sea, la planta híbrida te da muchísima más flexibilidad y capacidades de dar este tipo de soportes que cualquier eléctrica necesita, ¿no? ¿Qué papel ha tenido la electrónica de potencia o tiene la electrónica de potencia en la hibridación del sistema? Bueno, realmente la electrónica de potencia está muy relacionada con la energía renovable desde el principio y sobre todo ahora con el almacenamiento, sobre todo porque son elementos, tanto las baterías como los paneles, como los electrolizadores, por ejemplo, o las celdas de combustibles que generan en corriente continua. Por tanto, hay un vector común que es el paso o el cambio de corriente continua a corriente alterna, que es típicamente lo que cualquier inversor de electrónica de potencia es su principal misión. Pero también cumplen una misión muy importante, que es la adecuación de las tensiones entre sistemas. Es decir, la batería tiene un rango entre 500 y 1500,
El campo de paneles puede tener un rango entre 500 y 1500 también, pero no vamos a tener la misma tensión en una batería que en un campo de paneles de forma simultánea. Por tanto, el conectar estos dos dispositivos en paralelo es imposible si no es a través de un dispositivo transformador que actualmente están utilizando inversores, ¿no? Igualmente pasaría con una celda de combustible. Entonces, una de las funciones de pasar a alterna es acoplar todos los sistemas a un bus común, de una tensión común, que puede ser el bus de media tensión, ¿no? Cada uno aquí generaría, aquí incluso uno puede generar a 600 voltios, otro a 400, otro a 230, y a través de transformadores, al final se hace el acople en continuo, ¿no? Y otro punto importante es el control de flujo de potencia, ¿no? Con cuánta potencia vamos a descargar la batería, o cuánta energía, cuánta fotovoltaica vamos a inyectar, o cuánta energía vamos a utilizar para producir hidrógeno si tuviésemos una carga de hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, el típico control de planta, la típica situación de planta es, por ejemplo, aquí una planta fotovoltaica de 30 megavatios con 36 megavatios pico, ¿no? Si queremos instalar esta planta de 36 megavatios, necesitaríamos 30 megavatios de inversores, y vamos a necesitar pues, 30 megavatios de transformadores para dar 10 megavatios a una batería, ¿vale? Que ya utilizaremos cargándola y descargándola con 10 megavatios, y 10 megavatios para producción de hidrógeno. De forma de que en el punto de interconexión de nuestra planta híbrida, que tenemos limitada la potencia a 10 megavatios, nunca vamos a necesitar verter más de esos 10 megavatios, ¿no? Tenemos un dimensionamiento que es, voy a verter hasta 10 megavatios en la red, tengo 30 megavatios de generación, 10 megavatios lo voy a usar para cargar baterías y descargar cuando no tiene generación fotovoltaica, hasta 10 megavatios, y el resto lo puedo utilizar para producir hidrógeno, ¿no? El exceso que tengo de aquí. Es como un vector como un sistema de almacenamiento adicional. ¿Qué es lo que ocurre? Pues hasta ahora, si instalamos esto, que sería lo convencional, lo que sería si la planta estuviese en distintos sitios, que necesitaríamos pues 10 megavatios, 30, 10, 50 megavatios de electrónica de potencia y otros 50 megavatios de transformadores. ¿Qué es lo que nos permite el sistema de acoplamiento en continua? Pues el sistema de acoplamiento en continua nos permite reducir estas cantidades. ¿Cómo? Pues pasando de convertidores de alterna a continua nos permite generar un bus intermedio en el que podemos adaptar a través de la electrónica de potencia las tensiones, es decir, la función de electrónica de potencia que habíamos comentado de adecuación haciendo que la batería se conecte a este bus, que puede ser mejor 1000 voltios, a través de un convertidor continua a continua. El campo de paneles está directamente conectado al bus, así que no ahorramos inversor, y el electrolizador podemos hacerlo igualmente, conectarlo al mismo bus a través de un convertidor de 10 megavatios. Y toda esta planta la podemos conectar a la red eléctrica de alterna con un convertidor de 10 megavatios que está haciendo la función de pasar de continua a alterna, ¿no? Que era otra de las funciones. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues conseguimos pasar de 50 megavatios de transformadores a 10 megavatios, que realmente es lo que necesitamos para conectarnos, y de 50 megavatios de electrónica de potencia a 30. ¿Vale? Entonces, es un ahorro muy importante cuando estamos hablando de que realmente la instalación que queremos es una instalación híbrida real en la que vamos a instalar fotovoltaica con baterías y otros elementos en un mismo punto de interconexión que tenemos potencia limitada, ¿no? de evacuación o de consumo. Es un ahorro muy importante el paso de un sistema como este, ¿vale? Que es muy válido cuando estos puntos están distantes y necesitamos la red eléctrica para conectarnos entre ellos, a una planta en la que queremos que internamente tengamos estos sistemas conectados entre sí. ¿Vale? Entonces, esto es principalmente cuál es la razón por la que una de las mejores soluciones de electrónica para lo que es la integración de sistemas es la creación de redes de continua y el acople en continua de baterías. ¿Vale? Entonces, bueno, este es nuestro producto, el producto que tiene la empresa GPTech, es una estación de potencia que está pensada para este tipo de acoplamientos. En ella misma tiene convertidores de continua, convertidores de alterna, de forma que podemos conectar fotovoltaica y baterías en este caso, pero bueno, puede ser batería o puede ser cualquier otro elemento. Aquí
hemos puesto una batería, pero podría haber sido, como hemos puesto en el otro ejemplo, un electrolizador. De forma de que aquí en este único convertidor podemos instalar hasta 1,4 megavatios de salida, 1,4 megavatios de salida por los convertidores y otros 1,4 y 1,4 megavatios de solar fotovoltaica o de baterías. En total son 2,8 megavatios de un sistema de 2,8 megavatios con capacidad de conectar otros 2,8 megavatios de solar y otros 2,8 megavatios de batería. ¿Vale? ¿Cuáles son las limitaciones que tienen los sistemas de continua? Pues las limitaciones de la acoplamiento en continua principalmente son dos. Una de ellas, hemos eliminado el aislamiento galvánico que nos daba el sistema original, porque en el sistema original, si recordamos, teníamos 3 transformadores y por tanto cualquier fuga a tierra de un sistema se aislaba del siguiente, y aquí, digamos, al eliminar los transformadores estamos mezclando la batería, digamos, a nivel de aislamiento, la batería, el campo de panel y el electrolizador están todos en el mismo bus. Estos convertidores normalmente no te ofrecen el aislamiento galvánico que te ofrece un transformador. Y por otro lado es la limitación de las tensiones máximas, ¿no? Al final, esto de aquí lo que queremos es que el convertidor de continua actúe como un transformador, y actualmente los convertidores de continua son de 1500 voltios, 2000 voltios. Pasar a convertidores de continua de 6.000, 15.000 voltios, 20.000 voltios es algo que, digamos, está en el estado del arte, pero no es un producto convencional y menos de utilización para este tipo de plantas, ¿no? Sin embargo, estamos trabajando en que, digamos, estos sistemas se puedan utilizar de una forma, digamos, más simple que los acoplamientos en continua que se están utilizando para HVDC, para altas potencias en líneas de muy alta tensión, ¿no? Y para eso estamos trabajando en desarrollar nuevas topologías. No es una topología nueva, pero es una topología, digamos, que está muy en boga ahora. Es el DAB, el Dual Access Bridge, en el que lo que tratamos es realizar con convertidores de continua a continua y transformadores de muy alta frecuencia, conseguir la componente que queríamos de introducir el aislamiento galvánico en estos sistemas de continua a continua, y además ser capaces de subir la tensión de forma progresiva. ¿Y cómo podemos subir la tensión? Pues podríamos subir la tensión poniendo en serie varios de estos sistemas. Entonces, el DAB, estamos trabajando en tener convertidores de continua a continua con aislamiento galvánico y capacidad de conectarse en serie entre ellos para tener acoplamiento en muy alta tensión. O sea, podríamos pasar a buses, a trabajar con buses en este estilo de 6.000 voltios, 10.000 voltios, de forma de que para grandes plantas sea muy conveniente, porque reduce al final los costes en cuanto a lo que son cableados y el cableado y el coste final del transformador de aquí, de final de línea. Cuando estamos conectando a 220 kilovoltios, si el convertidor ACDC sale a 20.000 directamente, nos ahorraríamos la etapa de 20 a 115 o de baja tensión, ¿no? De 690 a 20 kilovoltios o similar, ¿no? Sino que directamente saldríamos a 20 kilovoltios, que esa es la idea que tenemos con nuestros convertidores. Trabajar con un bus de muy alta tensión, de 30 kilovoltios, y directamente salir en alterna a 20 kilovoltios, haciendo que este transformador sea un transformador ya de subestación de alta tensión. Ok. En cuanto al control, una vez visto ya cuál es la electrónica de potencia que se necesita en las plantas híbridas, pasamos a qué sistema, a qué tipo de control vamos a necesitar para estas plantas, que son controles más complicados. Hemos visto que la electrónica de potencia tiene de la misma aplicación, que es capaz de controlar los flujos de potencia, pero ese control de flujo de potencia tiene que ser dado por estos controles externos. El control que estamos usando es el EMS, el Energy Management System, que ha desarrollado GPTech EKS, está basado en varias capas de control. Entonces, la capa 1 la llevamos a la capa a nivel de dispositivo, control propio que tiene la electrónica de potencia. Es decir, el propio convertidor
ACDC, los propios convertidores de continua, tienen su propio control interno y en ese sistema de control ellos pueden actuar de forma inteligente ante un evento, como puede ser una caída de frecuencia o una caída de tensión. Automáticamente estos controles pueden actuar aumentando la potencia que estaban vertiendo, aumentando la reactiva que estaban vertiendo, intentando controlar la tensión en sus terminales. Es decir, estos dispositivos tienen inteligencia propia e independiente para responder de una forma determinada a esos eventos. A continuación, instalamos un nivel superior. En este nivel superior estamos haciendo el mismo control que hemos comentado antes, pero a nivel de estación de potencia. La diferencia es que aquí cada uno de los inversores actúa de una forma, pero aquí la estación de potencia tiene en cuenta el estado de los distintos componentes que la componen. Una estación de potencia le llamamos nosotros a una batería con un convertidor y con una fotovoltaica, por ejemplo. Es decir, este nivel de control conoce cuál es el estado de la batería, conoce cuál es la producción máxima que puede tener la fotovoltaica, conoce más que cada uno de los controles individuales, que prácticamente lo que conocen es el estado propio de los inversores. Y por tanto puede tomar decisiones de hacer una distribución de potencia y de reactiva dentro de cada una de las Power Station independientes. O sea, en vez de decirle que el módulo 1 inyecta 1 megavatio y el módulo 2 también 1 megavatio, le puede decir en un momento dado que uno cargue la batería y otro la descargue, porque por ejemplo la batería una de ellas está muy cargada y otra muy descargada porque ha habido cualquier evento. Es decir, somos capaces de controlar múltiples componentes en función de su estado y siempre además con capacidad de control de activa y capacidad de control de reactiva. Y por último, el último nivel es a nivel de planta, es el Power Plant Controller, el controlador de planta, en el que estamos controlando múltiples estaciones de potencia, mandándole la referencia para cumplir unos requisitos en el punto de interconexión. ¿Qué requisitos pueden ser estos? Pueden ser un dispatch de activa, un control de reactiva, que también puede venir dado por un dispatch, por una referencia que venga desde el operador del sistema, o un control de tensiones. Directamente podríamos recibir desde el operador del sistema que en el PCC, en el punto de conexión, hay que controlar la tensión en 20 kilovoltios y nosotros directamente controlaríamos en 20 kilovoltios midiendo tensión en el punto esa tensión del punto de conexión y mandando referencias a cada una de las estaciones internas para que inyecten la reactiva necesaria o la activa, dependiendo de cuál es los requisitos del sistema, para que la tensión en el punto de conexión se mantenga al nivel que nos está demandando el sistema. Igualmente podemos hacer lo mismo con un dispatch de potencia o con un control de frecuencia, ¿no? En caso de que variaciones de frecuencia, que la planta responda variando la potencia que está sacando con un control convencional de K por incremento de F, ¿no? O K por incremento de V. Por último, hay un nivel superior, que es el nivel a nivel de utility, que estamos trabajando también con las utilities, con varias utilities, para dar funcionalidades extras a este control, que al final es, si tenemos varias plantas, ¿vale? Varias plantas con estas capacidades, que la utility sea capaz de gobernar o de controlar esas 5 o 6 plantas como si fuese una única. Digamos, estamos hibridando plantas a través del control de la OVC o el AGC de las utilities de control, ¿vale? Bueno, y aquí, bueno, más o menos estaba explicando cada una de las capas físicamente. La capa 1 hemos dicho que son las baterías en sí mismas, los inversores, por ejemplo, en sí mismas, transformadores, convertidores string inverters en el caso de que los haya, ¿no? Aquí podemos hablar de que estos sean convertidores de batería y aquí tenemos inversores fotovoltaicos, controladores de trackers. Todo esto son elementos por separado. Cada uno de ellos es una capa 1, tiene su propia capa 1. La capa 2 lo que está es controlando todos estos componentes, engloba todos estos componentes, y la capa 3 pues engloba varios de estas estaciones de potencia, ¿no? A través de las comunicaciones. ¿Cómo innovamos? Bueno, estamos innovando en estas capas? Bueno, hay muchas formas porque cada vez los requisitos son mayores, pero principalmente
todos se están centrando, o la tendencia que estamos viendo en sistemas híbridos conectados a redes débiles, es que esa planta se comporte cada vez más como una planta de generación convencional. Es decir, cuando hablo de convencional es que se comporte como si fuese un generador síncrono. Y ya no solamente en que sea capaz de gobernarse lo que es la potencia activa y reactiva de ese generador síncrono y virtual, ¿vale? Sino que tenga las demás capacidades que tiene un generador síncrono, como es inercia, como es respuesta en frecuencia rápida, como es generación de tensiones, es decir, que en caso de que desaparezca la red se mantenga la tensión, de que actúe inyectando energía reactiva o corriente reactiva en caso de cortocircuito de la misma forma que lo puede inyectar un generador síncrono. Es decir, todo el desarrollo que estamos haciendo es hacer que esta planta distribuida, con muchas fuentes de potencia distintas que están conectadas entre sí de forma distribuida, funcionen como un todo en una única planta, emulando las funcionalidades de un generador síncrono, ¿no? Entonces, a día de hoy tenemos la capacidad de conectar la planta a una red sincronizando, o sea, la planta está conectada a una carga, está funcionando como fuente de tensión directamente, o sea, la planta tiene esa capacidad de generar de grid forming, genera la fuente de tensión, conecta la carga, tenemos esa carga local solamente alimentada por esta planta híbrida con baterías, por ejemplo, y está esa carga alimentada. Ante una orden del operador del sistema podemos conectarnos a la red sincronizando la tensión interna con la tensión externa, de la misma forma que se hace una operación de una planta de generación síncrona. Nos conectaríamos a la red, podríamos verter excedentes a la red o tomar potencia de la red, dependiendo de cuál sea la carga local que tengamos. Y en caso de necesidad de desacople de la red, mediante una orden, el operador del sistema me dice, oye, desacoplado de la red, y nosotros nos desconectaríamos y seguiríamos operando la carga local de la misma forma. Eso es algo que ya tenemos, está ya funcionando, y lo que estamos trabajando son en los transitorios, que también nos están pidiendo cierta utilidad, que esa conexión y desconexión no sea controlada, sino que cualquier evento te conecte y te desconecte de la red sin previo aviso y que la planta siga funcionando sin percatarse, ¿no? sin que haya un transitorio de que se caiga y tengamos que volver a reconectarlo. O sea, un hot swapping entre conectado a red o no conectado a red. Entonces ese es el reto que tenemos ahora mismo, y en los próximos proyectos durante el año que viene es algo que debemos tener en operación, porque es una demanda cada vez mayor de estas plantas. Estamos hablando de que en Hawái, como hemos visto antes, hay redes de 160, 200 megavatios de demanda, en el que una planta de 20 megavatios es un 10%, y en algunas circunstancias durante la noche la planta ha sido mejor, aunque sea una planta fotovoltaica de noche, si se inyectan los 20 megavatios, de hecho trabaja más de noche que de día muchas veces, puede ser que sea prácticamente toda la generación de la isla esté viniendo de esa planta, ¿no? Entonces, es importante que la planta que ya existía o la red que ya existía tenga elementos que se comporten como los elementos que existían cuando se creó, ¿no? Como comentaba antes también mi compañero. Bueno, como conclusiones, yo creo que las capacidades imprescindibles para la optimización de plantas híbridas, al final de plantas es hibridación, en general para la optimización de una planta renovable es imprescindible, creo yo, hibridar al final con sistemas de batería o con otros sistemas para que esos excedentes o esos defectos de energía sean cubiertos por otras fuentes de generación, ¿vale? Pero para realizar esto es necesario hibridar, y una de las mejores formas de hacerlo es con acoplamiento en continua, que te mejora el rendimiento de la producción y además de eso te mejora el coste inicial de esa inversión. Igualmente es imprescindible, y cada vez lo hace más, el funcionamiento en modo fuente de tensión, porque ya que tienes esa capacidad de gestionar tu potencia activa y reactiva, el siguiente paso es que no necesites de red para poder alimentar cargas,
de forma que puedas crear esas islas locales, al contrario de que actualmente pide la legislación, de que es en caso de isla te desconecte. Sería cada vez fomentar más de que esa planta sea capaz de funcionar en una isla local, gestionada, por supuesto, para que en caso de cualquier problema en la red se siga manteniendo esos grupos de consumidores alimentados. Y para todo eso hace falta algoritmos avanzados de optimización en esta gestión de almacenamiento y de producción, ¿vale? Para mejorar la recuperación de la inversión y, por supuesto, para dar mayor soporte al sistema eléctrico en todos los aspectos que necesita, ¿no? Que la renovable no sea un vector que lo que haga es debilitar el sistema eléctrico y que tenga que haber una inversión en el sistema eléctrico, sino que directamente introducir energía renovable dé soporte adicional al sistema eléctrico. No que lo debilite, sino que aumente su soporte. Y yo creo que eso es todo. Estoy abierto a cualquier pregunta. Agradecemos la intervención del ingeniero Sergio Hurtado y a continuación vamos a tener de igual manera la lectura de las preguntas que los participantes han realizado. Ingeniero Francisco Vázquez, por favor, su intervención con las preguntas. Muchas gracias. Agradecer y felicitar al doctor Sergio Hurtado por tan buena presentación. Las preguntas son las siguientes. Primero, una aclaración a todos los participantes, ¿no? Tenemos muchísimas preguntas, como pueden ver ustedes. Algunos ponen en el chat general, otros tienen el criterio de enviarme al chat personal. Tengo muchísimas preguntas. Escogemos algunas, las más importantes probablemente, y otras preguntas quedan y serán contestadas vía correo electrónico a los participantes. Entonces, aclaro eso, ¿no? Vamos a comenzar con la primera. ¿Qué porcentaje se encarecen las plantas fotovoltaicas sin baterías a una híbrida con baterías de litio o contenedores de baterías? Ahora mismo con el precio actual de la batería estamos viendo que plantas con un almacenamiento de 4 o 5 horas puede ser un 30% de incremento de coste. Estamos hablando de 4 o 5 horas de energía adicional, contando con que, por ejemplo, la planta esta última de Chile, que son 116 megavatios, también estamos hablando de muy alta escala, que es la experiencia que tenemos en GreenPower. 116 megavatios con 640 megavatios hora. Realmente las fotovoltaicas son 250 megavatios instalados, megavatios pico. O sea, se instala como un DC-AC ratio de 2 veces porque necesitamos almacenar ese extra de energía además de inyectar a la red, ¿no? Entonces, estamos produciendo 100 megavatios, almacenando otros 100 megavatios para que durante 4 o 5 horas seguir inyectando. En vez de inyectar 8 horas 100 megavatios, estamos inyectando 12 horas 100 megavatios. Pues en plantas de ese estilo, estamos viendo que el incremento de coste, contando además el incremento solamente de baterías, es de un 30%. Si tenemos en cuenta que también la planta fotovoltaica, en vez de ser de 120 megavatios pico, es de 200 megavatios pico, pues sí que el incremento es más importante. Pero teniendo en cuenta solamente la hibridación de introducir baterías, es relativamente, es un 30%. Un 30%. Estimado ingeniero, interrumpo un segundo para pedirle, por favor, que nos ayude quitando la pantalla compartida para poder ver su pantalla completa el momento que usted contesta las preguntas, por favor. Sí. Muchas gracias. Ok. Bueno. Siguiente pregunta. ¿Qué tan eficientes son los sistemas híbridos de generación con relación a los sistemas normales? Estamos hablando que, como hemos visto antes, hay 2 factores que aumentan la eficiencia. Una de ellas es que estamos eliminando transformadores de baja tensión a media tensión, y eso hace que baje aumente la eficiencia en torno a un punto, 0,8%, un 1%, y adicionalmente tenemos que el convertidor de continua a continua pues, también tiene como del orden de un punto de mejora en la eficiencia. Estamos hablando de que los convertidores de continua a continua pueden tener un 99,8%, 99,7% de eficiencia con respecto a uno en alterna. Eso hace que en general aumentemos entre 1,5 puntos y 2 puntos. Pero bueno, realmente hay otro vector que es muy importante, que es
que cuando acoplas en continua mejora muchísimo lo que son las pérdidas que se llaman de clipping, que no sé si la conocéis, que es que al final, si tú tienes un campo fotovoltaico de 1,2 megavatios pico y tu inversor es de 1 megavatio, hay momentos del año en el que la planta fotovoltaica tiene disponible 1,2 megavatios, ¿vale? Pero el inversor nada más que es capaz de evacuar 1 mega. Con el acoplamiento, y si tuvieses baterías, acoplamiento en alterna, sacarías 1 mega y tú, a través de otro convertidor de continua alterna, serías capaz de meter en la batería 1 mega solamente. Sin embargo, cuando acoplas en continua, tu convertidor de DC-DC podría sacar directamente 1 megavatio y el convertidor de alterna, inyectar 200 kilovatios en la red. De forma de que al final, en todo momento, serías capaz de extraer el 100% de la energía disponible en los sistemas, porque estás conectando al final 2 equipos al mismo campo de paneles y por tanto no tienes ninguna pérdida por clipping. Y eso sí que hace que mejore en torno a un 5% la energía total que eres capaz de extraer de un campo fotovoltaico. No solamente el rendimiento eléctrico, sino también efectividad en cuanto al funcionamiento acoplado al campo de paneles, por ejemplo. Siguiente pregunta. ¿Existe alguna diferencia entre los inversores para sistemas on-grid, off-grid y los sistemas híbridos? Bueno, muy básicamente lo que es la topología de alta potencia, no. Es decir, lo que es los sistemas el bloque de potencia trifásico que trabaja, digamos, el núcleo duro de la electrónica de potencia, básicamente es el mismo. Lo que hay muchos sistemas auxiliares dependiendo de qué es lo que se quiere hacer. Porque si quieres funcionar off-grid, necesitas estar conectado a algún sistema auxiliar para iniciar tu equipo, que puede ser una batería o puede ser otro sistema auxiliar. Es decir, necesitas sistemas auxiliares de control que son muy importantes para el funcionamiento. Aunque lo que es el motor, el generador principal, ¿no?, del sistema, es básicamente el mismo, los sistemas auxiliares sí que son muy diferentes entre ellos. No sé si... Ok. Siguiente pregunta, por favor. Dice, ¿cómo se atenúa el efecto en el sistema de distribución por las variaciones bruscas de producción en las fuentes renovables fotovoltaicas? Pues se atenúa porque realmente en un sistema híbrido de este estilo, como he comentado antes, no va a haber ninguna fluctuación en la potencia que se está virtiendo, porque, bueno, no sé si compartir un momento la pantalla para explicar sobre el diagrama. Voy a compartir de nuevo. Si nos vamos a este sistema, aquí en este punto de aquí, se ve mi cursor, me imagino también, ¿no? Sí. En este punto de aquí es donde tenemos las fluctuaciones de potencia. Es decir, esto va generando alrededor de 30 megavatios. Pero esta fluctuación de potencia, este inversor de aquí, el inversor de 10 megavatios, está inyectando lo que está diciendo en cada momento el sistema de control, que puede ser 5 megavatios fijos, independientemente de lo que produzca, de lo que se produzca aquí. Aquí ahora mismo le vamos a decir que él produzca 5 megavatios constantes, de forma de que esto va a funcionar sin ninguna fluctuación. Van a ser 5 megavatios totalmente constantes, independientemente de cuánto hay aquí disponible. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues que los excesos o defectos de la producción que vengan del campo fotovoltaico, es decir, el campo baja y se pone en 4,5. Entonces, esta batería va a suplir la diferencia entre los 5 megavatios y los 4,5 megavatios que está suministrando esto. Es decir, van a pasar 500 kilovatios más para que aquí haya disponible en este bus los 5. Y si al final este produce más, se sube la producción y se pone a producir 6 megavatios, pues lo que vamos a hacer con los sistemas de control es que ese megavatio adicional va a pasar a la batería, de forma que hacia la red siempre va a estar generándose 1 megavatio. Lo mismo con cualquier otro sistema auxiliar de generación, ¿vale?, que podamos tener de otras hidrógeno o celdas de combustible o lo que sea. El sistema de control mide la disponibilidad de cuánta batería tenemos, cuánta carga tenemos, cuánta fotovoltaica vamos a tener, para prever cuánta es la máxima potencia disponible del sistema, pero luego la va a mantener
independientemente de las fluctuaciones. De forma que se le puede dar una previsión al operador del sistema de durante las próximas 2 horas soy capaz de inyectarte 10 megavatios de forma fija, independientemente de condiciones climáticas. Y ahora ya, que es como funcionamos en Hawái, el operador del sistema te dice, bueno, pues ahora quiero 4 megas. Y está media hora pidiéndote 4 megas, a la siguiente hora te está pidiendo, 15 minutos pidiéndote 4 megas, a los siguientes 15 minutos te puede pedir 8, a los siguientes 15 minutos te puede pedir 3, y durante ese tiempo está funcionando a potencia fija y dada por una referencia externa. Es un concepto totalmente igual al dispatch de una central de generación convencional. Entonces no hay fluctuaciones en estas plantas, no hay fluctuaciones de potencia. Otra pregunta, ¿qué tan factible es la utilización de los supercondensadores en la hibridación de las plantas para energías renovables? Bueno, depende de cuál es la energía, pero normalmente los supercondensadores no es una tecnología de gran aplicación en estos sistemas porque estamos hablando de energías que van del orden de 15 minutos. Es decir, el tiempo típico de funcionamiento son 15 minutos para cubrir cualquier dispatch, cualquier rampa, ¿no? Cualquier rampa de energía. Si lo que se quiere es solamente compensar fluctuaciones rápidas de tensión. Entonces, necesitaríamos muchísimos supercondensadores. Los supercondensadores se utilizan cuando se quiere dar muchísima potencia con muy poca energía. Es decir, estamos hablando de aplicaciones típicas de máximo 30 segundos, ¿vale? Con 4 o 5 veces la potencia típica de la planta, ¿no? Entonces, los rangos de la energía de generación de la fotovoltaica de los supercondensadores, ¿vale? Con otros sistemas, hay otros sistemas en los que hay, por ejemplo, cargas en las que sí que varían muy rápidamente, es decir, estamos hablando de un sistema híbrido, pero una de las cargas tiene picos muy grandes de potencia, entonces sí puede tener sentido para compensar esas cargas o generaciones que tengan un horizonte muy rápido. Para fotovoltaica, con una batería, digamos, cubrimos las necesidades. Para otras cargas, dependiendo del caso, podría ser necesario supercondensadores, pero no es lo normal. Última pregunta. Los sistemas de hibridación, sistemas de almacenamiento para hibridación, ¿conoce algo sobre aire comprimido? Pregunta alguien. Sí, algo hemos estado trabajando, pero no tenemos experiencia. Hemos hablado con gente de que se está empezando a desarrollarse el aire comprimido, que es además casi también intercambiable, ¿no? Se está hablando de llevar energía, o sea, llenar botellas de aire comprimido y luego distribuirla como si fuesen bombonas de gas, ¿no? Bombonas de gas butano o lo que sea, incluso a la distribución local, de forma de que tú a tu casa te puedas llevar tu bombona de aire comprimido, conectarla a tu turbina y tener una generación basada en gas comprimido. Hemos hablado de ese tipo de plantas de generación de gas comprimido con algún desarrollador, pero es algo que está todavía en una etapa muy temprana, ¿vale? Grandes plantas de acumulación de gas comprimido como sistema de almacenamiento no lo tenemos porque los depósitos saldrían, digamos, muy caros. Hay que buscar depósitos naturales tipo cavernas y demás, y parece más un almacenamiento más bien estacional, ¿no? Digamos, estás almacenando en invierno para descargar en verano, o ese tipo estamos hablando de almacenamiento a muy gran escala. Aquí las plantas híbridas en las que nosotros estamos trabajando, estamos más bien buscando una gestionabilidad diaria, no una gestionabilidad anual. Y el almacenamiento a gran escala en aire comprimido, por ejemplo, es algo parecido al hidráulico, entiendo yo. Así ese es el tema del que comentaba. Entonces, más anual, ¿no? Un control más anual que diario. Perfecto. Quisiera agradecerle nuevamente, Sergio. Muchísimas gracias por su colaboración. Tenga la bondad. Angélica, adelante, por favor. Agradecemos la intervención del ingeniero
Sergio Hurtado, quien nos ha llenado de muchos conocimientos importantes dentro de este seminario. Quisiera a continuación dar la bienvenida al presidente ejecutivo de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, ingeniero Francisco Carrasco, quien dará por concluido este seminario con su intervención. No sé si es que nos confirman la conexión del ingeniero Carrasco, por favor. Buenas tardes, Angélica, si me escucha, por favor. Ingeniero, sí, le escuchamos y le vemos en pantalla. Gracias, ingeniero. Adelante, por favor. Muchas gracias. Un saludo muy afectuoso al ingeniero Jacinto Guillén, vicerrector de investigación de la Universidad de la SUAY, al ingeniero Francisco Vázquez, catedrático de la Universidad de la SUAY y pionero en los temas de eficiencia energética en nuestra ciudad, al ingeniero Eduardo Rosero, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética, al ingeniero Marcelo Neira, coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética, núcleo de la SUAY, a nuestro compañero Heriberto Hidrobo, director de planificación de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, a todos y cada uno de los distinguidos expositores en este seminario, y un saludo también a los participantes en este evento de relevancia absoluta. Comienzo presentando una disculpa por no haberme conectado al día de hoy a las conferencias, unos compromisos que tenía que atender en el Cantón Suscal, pues me alejaron de la conexión. De todas formas, es propicia esta oportunidad para presentar un cordial saludo a todos a quienes han participado en este seminario. Resulta extremadamente satisfactorio dirigirme a este grupo selecto de profesionales que, cumpliendo los diferentes roles, han hecho posible que este evento supere en mucho las expectativas inicialmente planteadas. Las instituciones que hemos participado como organizadores, la Universidad de la SUAY, la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética y la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, nos sentimos complacidos por haber podido generar este rico espacio de aprendizaje, discusión e intercambio de conocimientos de un tema de muchísima actualidad y que tiene una proyección hacia el futuro incalculable. Estamos seguros de que ha sido el primero de muchos otros seminarios que vendrán luego y que los conocimientos, buenas prácticas y experiencias que desinteresadamente nos han compartido los expositores en cada uno de los temas y aspectos abordados, sabremos aplicarlos para lograr un aprovechamiento sostenido y eficiente de este tipo de energía limpia que generosamente nos provee la naturaleza. Es justo presentar un agradecimiento a los coordinadores, al personal técnico y administrativo, a los panelistas y a los participantes por su contribución activa en el desarrollo y en el éxito de este evento. Muchas gracias por su atención. Concluimos así el seminario Proyectos Fotovoltaicos con Nuevas Regulaciones. Muchas gracias a todos. Agradecemos la intervención del ingeniero Francisco Carrasco, presidente ejecutivo de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur. Distinguido público, la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética, la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur y la Universidad de la SUAY agradecen su valiosa participación en este importante evento denominado Proyectos Fotovoltaicos con Nuevas Regulaciones. Les recordamos no desconectarse todavía y encender sus cámaras, pues posterior al video que se va a proyectar, vamos a realizar las capturas de imagen para el registro fotográfico correspondiente. Una buena tarde, muchas gracias.
Agradecemos una vez más, ingeniero Neira, su intervención. Sí. Bienvenido. Gracias. Nuevamente a todos, saludos. Mientras se capturan las pantallas, que rogaríamos a todos que pongan sus imágenes, por favor, empezando por el compañero Heriberto. Quiero yo reiterar las felicitaciones a las 3 entidades organizadoras y también a los auspiciantes que nos han apoyado de diversas formas, fundamentalmente a OLADE, que está presente como representante, a Elegaustro, a la empresa eléctrica Ambato, a la empresa eléctrica Galápagos, que también estaba su presidente ejecutivo, a la empresa eléctrica Quito, y por cierto al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, a la Agencia de Regulación y Control, al SENACE, al Instituto de Investigación Geológico, Energético, Minero, a las universidades, empresas eléctricas, gremios, empresas que han participado con diferentes delegados, y a grupos selectos de profesionales independientes y de estudiantes de diversas universidades que también nos han acompañado. Estaremos tratando de producir nuevos eventos para impulsar el aprovechamiento de los recursos renovables, no convencionales y limpios. Gracias de mi parte. Una vez más la participación de cada uno de ustedes y esperamos volver a encontrarnos en un próximo evento. Una buena tarde.